Bienvenido. Antes de comenzar, dime, ¿desde qué país me escuchas esta noche? Si quieres ayudar a elegir los próximos relatos, deja tu sugerencia en los comentarios. Y si te gustan estas historias, suscríbete al canal para no perder ninguna noche. Ahora, prepárate para las historias. El olor del módulo de aislamiento se pegaba a mi piel como una segunda camisa. Era mezcla de humedad, cloro barato y algo que siempre identifiqué como miedo viejo. Volvía a casa de madrugada, me duchaba 2 veces y aún así sentía la cárcel respirando conmigo. Soy funcionario penitenciario en la cárcel estatal San Jerónimo desde hace 15 años. No fue una elección romántica. Entré por necesidad y me quedé porque, de algún modo, el lugar empezó a ajustarse a lo que yo era, alguien dispuesto a obedecer, a firmar lo que hiciera falta y a no hacer demasiadas preguntas si el sueldo llegaba a fin de mes. Las noches tenían una coreografía fija, rondas, conteos, reportes. El edificio vibraba por las rejillas de ventilación, los sonidos se mezclaban hasta volverse un solo murmullo. Lo que más me inquietaba no eran los gritos, sino los silencios repentinos, cuando todos los módulos parecían contener el aire al mismo tiempo. El ala D era distinto. Alta peligrosidad, trastornos psiquiátricos, rejas dobles. Los internos no insultaban tanto, hablaban bajo, como si no quisieran despertar lo que fuera que sentían ahí dentro. Había un tramo al final del pabellón 3D donde incluso nosotros, los guardias, evitábamos detenernos. No sabíamos explicarlo, pero el cuerpo lo entendía. La primera vez que escuché hablar de la celda sin número fue en la sala de descanso, a las 3 de la mañana. Habían sacado hacía poco el cuerpo de un interno ahorcado en el ala de Ortiz, veterano, miraba las cámaras mientras fumaba. Se colgó donde no hay celda, dijo. Pensé que era una forma de hablar, pero señaló el monitor del 3D. Ahí hay 12 puertas, continuó. El plano viejo marca 13. La última la tapiaron. En los papeles nunca existió. Los internos, sin embargo, la cuentan. En la siguiente ronda, aproveché un momento solo para abrir el archivo metálico del pasillo. Encontré el plano original del ala D, 13 rectángulos en fila. El último, al fondo del 3D, tachado con marcador rojo. Cuando levanté la vista hacia el monitor, vi lo de siempre, 12 celdas, muro liso al final. Guardé el plano, cerré el cajón y seguí caminando como si no hubiera visto nada. No lo anoté en el informe. Primera omisión. Los comentarios se extendieron rápido. Un interno decía escuchar a alguien pedir agua detrás del muro. Otro aseguraba que, al apagarse las luces, se oían pasos en un tramo sin puertas. Un tercero juraba que, cuando lo llevaban al médico, contaba 13 celdas. Lo inquietante era que venían de hombres que no se hablaban entre sí y que solían mentir por interés, no por coincidencia. La administración respondió con un memorando: quedaba prohibido difundir relatos que alimenten la superstición. Al mismo tiempo, ordenaron aumentar las rondas en el 3D más veces frente al mismo muro. Más oportunidades para fingir que no sentíamos nada distinto. La primera vez que me quedé solo ahí fue por un desajuste de turnos. Mi compañero bajó al patio por un problema menor y yo seguí el conteo del 3D. Entré, cerré la reja y empecé. Celda 1, interno presente. Las mirillas devolvían miradas agotadas, pero nadie pidió cigarrillos ni favor alguno. Todos miraban por encima de mi hombro, hacia el final. En la celda 4, un interno murmuró: hoy respira más fuerte. Seguí avanzando. 5, 6, 7. Cuando llegué al último tramo, levanté la linterna. La pintura del muro era distinta, más reciente, algo abombada. Bajo la luz vi una línea vertical casi borrada, como el contorno olvidado de una puerta. Sabía que debería limitarme a terminar el conteo, pero acerqué la mano y apoyé la palma en la pared. Estaba helada.
No fue un sonido claro. Fue una sensación. Del otro lado, algo exhaló. Un aire frío pareció atravesar el concreto y subir por mi brazo. Retiré la mano de golpe. Un interno rió en voz baja. Ya lo notó, dijo. Ahora va a empezar a contar también. No escribí nada de eso en el reporte. ¿Segunda omisión? Desde entonces, los fallos se volvieron rutina. Las cámaras del 3D se quedaban en negro unos segundos justo frente al muro. En las grabaciones aparecía un corte limpio, como si alguien hubiera decidido borrar solo ese tramo. Algunos internos se levantaban a la misma hora en la madrugada y se quedaban de pie, mirando el final del pasillo. Un guardia juró escuchar la voz de su hijo muerto susurrándole desde la pared tapada. La noche en que todo se rompió hubo un motín menor en el ala B, gritos, alarmas, personal corriendo. El supervisor repartió sectores a los gritos. A mí me tocó el 3D. Quédate ahí hasta que lo tenga controlado, ordenó. Crucé las rejas. El pasillo estaba en silencio. Todos los internos de pie, quietos, mirando al fondo. La radio chisporroteó en mi cinturón y luego se quedó muda. Recuento, dije, porque no sabía qué otra cosa hacer. 1. Presente. 2. Presente. 3. Presente. En la celda 7, el interno habló sin apartar los ojos del muro. Y ya decidió, murmuró. Esta vez viene por usted. Seguí. 8, 9, 10, 11, 12. Cuando levanté la linterna, la línea vertical del muro ya no parecía cicatriz. Era contorno. La pintura alrededor estaba cuarteada, marcando un marco perfecto. No vi que se abriera, pero sentí como el espacio delante de mí cambiaba, como si algo hubiera acercado la pared desde adentro. La sombra apareció donde la luz empezaba a fallar. Primero fue una densidad distinta en el aire, luego, una forma pegada al muro que, poco a poco, se separó. No tenía rostro, pero había intención. Una inclinación de cabeza, un gesto de quien reconoce a alguien. El frío me subió por las piernas. Intenté dar un paso atrás y quedé clavado al suelo. No debiste abrir el archivo, dijo. La voz salió de mi boca. Reconocí la frase de inmediato. Era lo que había pensado, solo, sentado frente al plano, semanas atrás. Nunca lo había dicho en voz alta. Sentir mis labios moviéndose por voluntad ajena me dejó claro que ya no estaba solo en mi cuerpo. La sombra se acercó sin moverse realmente. Una presión helada se instaló en mi pecho. Dentro de mi cabeza empezaron a desfilar escenas que siempre había justificado, billetes doblados para dejar pasar droga sin registrarla, un interno pidiendo médico al que ignoré porque quería terminar el papeleo, un castigo en aislamiento firmado solo por venganza. Cosas pequeñas, me repetía. Cosas de la cárcel. Comprendí que la celda sin número no era un simple cuarto tapiado. Era un hueco reservado para todo eso que nadie quería cargar. Culpa compartida, fragmentada, acumulada detrás de una pared. Algo que crecía con cada omisión. Y ahora necesitaba más espacio. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando la radio volvió a sonar y el equipo de apoyo abrió la reja, el motín del ala B ya estaba controlado. Revisaron las grabaciones del 3D y encontraron un corte exacto de 3 minutos sin imagen. Fallo eléctrico, dijeron. A mí me hallaron de pie, frente al muro, con la mano apoyada en la línea. Dicen que murmuraba el conteo una y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siempre me detengo ahí. Nunca digo el siguiente número. No porque lo haya olvidado, sino porque sé perfectamente cuál es. Lo que ocurre es que desde aquella noche la celda 13 dejó de estar solo al final del pasillo. Ahora está dentro de mí. Y cada vez que cierro los ojos, siento como sus paredes se ensanchan un poco más.
No maté a nadie dentro de la cárcel, pero la cárcel mató algo dentro de mí. Lo supe la noche en que escuché a los internos rezar en un idioma que ningún capellán reconocería. Me llamo Darío y fui policía antes de convertirme en interno. Me condenaron por encubrir una ejecución extrajudicial. No disparé, pero firmé lo que no debía, miré hacia otro lado las veces suficientes para que la justicia decidiera que yo también era parte. Al principio, me mandaron al módulo de protección, por mi pasado, pero la cárcel estaba sobrepoblada y acabé en el pabellón C, junto a los hombres a los que alguna vez esposé en la calle. La rutina era un cerco lento, conteos, comida tibia, olor a sudor viejo, peleas cortas que se apagaban con la llegada de los guardias. Lo único distinto era la capilla. Un cuarto reciclado junto al consultorio médico, con una cruz de madera desnuda y bancos carcomidos. A mí nunca me gustaron las misas, pero iba igual. No por fe, sino porque era el único lugar donde el aire parecía menos denso. El capellán oficial era un hombre cansado que venía 2 veces por semana. Hablaba de perdón, salvación, segundas oportunidades. Los internos lo escuchaban con ojos vacíos. Lo que me inquietaba no eran sus palabras, sino lo que pasaba cuando él se iba y la puerta de la capilla quedaba entreabierta. Las primeras veces pensé que eran cantos comunes. Voces graves, susurros entrecortados, a veces una risa nerviosa. Pero una noche, durante el recuento, la electricidad falló en todo el ala. Los guardias encerraron a cada grupo en su celda y dijeron que esperáramos. Yo estaba en el segundo piso, con otros 3. A través de la reja se veía el pasillo que conducía a la capilla abajo, iluminado solo por la luz pálida de emergencia. Las voces empezaron ahí. No eran oraciones en español. Había una cadencia, sí, un ritmo parecido a un rezo, pero las palabras parecían estrangularse entre sí. Una parte de mí quiso creer que era solo un grupo de internos jugando a la secta para pasar el rato. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, la piel de mis brazos se tensó, la respiración se me volvió corta. Otra vez los del fondo con sus cosas, murmuró el flaco, mi compañero de celda, intentando sonar aburrido. Lo miré. Estaba encogido contra la pared, las rodillas pegadas al pecho. El apagón duró 15 minutos. Las voces, 10. Cuando volvió la luz, el pasillo estaba vacío. Los guardias pasaron, revisaron puertas, gritaron órdenes. Nadie mencionó la capilla. Esa fue la primera vez. Los rumores se filtraron como humedad. Hablaban de las reuniones de medianoche, de un grupo que no aparecía en las listas oficiales, de internos trasladados por seguridad que luego desaparecían de los registros. No muertos, no liberados. Solo borrados. Nunca supe si era verdad, pero una noche, durante la cena, vi algo que todavía me cuesta explicar. Estábamos en fila con las bandejas, avanzando a trompicones. Al fondo del comedor hay una puerta metálica que siempre está cerrada. Esa noche, estaba abierta unos centímetros. Al pasar, sentí un tirón en el estómago. Miré. La puerta iba directamente al corredor de la capilla. Eso no era raro, lo sabía por los planos que había visto en seguridad cuando todavía era policía. Lo raro fue que vi a 3 internos caminar hacia la capilla sin escolta y sin esposas. Uno de ellos llevaba una especie de bolsa de tela sobre la cabeza, atada al cuello. Los otros 2 lo conducían con cuidado, como si no quisieran que tropezara. Ningún guardia los detenía. Nadie gritaba. Y no había anotación en la pizarra de movimientos. La puerta se cerró de golpe. Uno de los cocineros me empujó. «Avanza, policía», dijo con burla, sin mirarme. Esa noche no pude dormir. Soñé con la bolsa de tela moviéndose hacia la cruz, con algo golpeando por dentro sin ruido. Empezaron a elegirme. No a mí, todavía, sino a hombres demasiado tranquilos para el lugar,
un falsificador que rezaba por las noches, un viejo que hablaba solo con una foto doblada en el bolsillo. Un chico que no sabía pelear y se ofrecía para limpiar baños a cambio de no ser molestado. Los veía en el patio, los veía en el comedor. Luego, dejaba de verlos. Siempre después de un apagón parcial, siempre después de que las voces se volvieran más densas. Oficialmente, había traslados. El tablón de anuncios mostraba nombres y fechas, firmas de funcionarios, sellos. Pero en las celdas nadie coincidía con los destinos. Ni los guardias sabían explicar a qué cárcel se los llevaban. Una tarde, durante la revisión médica rutinaria, decidí preguntar. Doctora, dije mientras ella revisaba mi historial, ¿a dónde trasladan a los de la lista corta? No levantó la vista del papel. Solo se detuvo un segundo y apretó la mandíbula. Mi trabajo es firmar que respiran, respondió. ¿A dónde van después no me lo dicen? Ese fue el momento exacto en que entendí que lo que pasaba en la capilla no era un simple juego de internos aburridos. Había algo más, una estructura, un permiso silencioso. Y aún así, no hice nada. Ni denuncia, ni queja formal. Sobrevivir en cárcel también es elegir qué no ver. La noche en que me tocó, no hubo apagón previo. Todo empezó con el anuncio de un acto religioso especial en el comedor. El capellán, dijeron, daría una charla sobre la culpa y el perdón. La mayoría se rió. Pocos fueron por voluntad propia. El resto, porque los guardias insistieron más de lo normal. Nos sentaron por grupos. Yo quedé cerca de la salida lateral, la que conecta con la capilla. El capellán habló durante unos 20 minutos. Hizo preguntas, nadie contestó. Habló de cargar con lo hecho, de mirar a los ojos a las víctimas. Fue entonces cuando varios internos del ala de castigo entraron en fila, escoltados por guardias que no conocía. No traían esposas. El capellán se calló al verlos. Una sombra de alivio cruzó su rostro, algo parecido a por fin. Uno de esos internos me miró y sonrió como si me conociera desde antes de la condena. No lo había visto en mi vida. Ahora seguimos en la capilla, anunció el capellán. Los que sean llamados, se levantan. Nadie se levantó voluntariamente, claro. Los llamados eran designados por los guardias, pero la selección no fue al azar. Vi el patrón con el primer nombre. ¿Darío? No sonó desde la tarima, ni desde la puerta. Sonó dentro de mi propia cabeza, con mi propia voz, pero atribuido a otros labios. Me levanté sin discutir. Quise creer que era solo por miedo, por costumbre. Mentira. Me levanté porque, en algún nivel profundo, esperaba ese momento. Éramos 7. Nos llevaron por el corredor hasta la capilla. Dentro, la cruz de madera estaba tapada con un paño oscuro. Las bancas habían sido arrinconadas. En el centro, en el piso, habían dibujado algo con ceniza y restos de tiza, un círculo incompleto, símbolos que parecía haber visto en viejos expedientes sobre sectas urbanas. No había guardias. No había cámaras visibles. Solo el capellán y los internos que habían entrado antes, esos que sonreían demasiado. No hay confesión verdadera si no se ofrece nada a cambio, dijo el capellán. Esta cárcel está llena de culpa que no se procesa, de actos que nadie quiere nombrar. Se pudre aquí dentro, y llama. Ustedes lo han sentido. No era una pregunta. Cada uno de los 7 bajó la mirada. Yo pensé en el chico al que dejamos desangrarse en un solar vacío porque nadie nos vio disparar. En el informe que firmé después, culpándolo de todo. Esta capilla, continuó el capellán, apoyando la mano en la pared, fue construida encima del primer patio de fusilamientos de la ciudad. La tierra no olvida. Solo aprende a pedir. Uno de los internos dio un paso dentro del círculo. Era el falsificador que ya no rezaba en voz alta. Se arrodilló sin que nadie se lo ordenara.
Los símbolos empezaron a tener sentido de forma nauseante, no eran solo dibujos, eran rutas. El aire cambió. No fue viento. Fue una presión descendente, como si el techo bajara sin moverse. El falsificador empezó a murmurar palabras que no eran suyas. Sus ojos, abiertos, miraban a algún punto detrás del capellán. La piel de sus brazos se hinchó con manchas oscuras, como moretones que aparecían y desaparecían con cada frase. Aquí no hay redención, dijo el capellán, casi con ternura. Solo redistribución de peso. Comprendí demasiado tarde. No buscaban sacrificar cuerpos, sino usar nuestras culpas como combustible para algo que vivía debajo, en la tierra saturada de sangre y nombres olvidados. Cada llamado era una nueva porción de memoria podrida ofrecida a esa cosa, para que el resto de la cárcel se mantuviera relativamente estable. Un pacto. Cuando intenté retroceder, el círculo se cerró en mi mente. No había línea física que me detuviera, pero el simple acto de mover un pie hacia atrás desencadenó un dolor agudo en la nuca, como un gancho tirando de mi columna. Di un paso adelante, hacia el borde del dibujo, y el dolor se calmó. Reconozco lo que hiciste, Darío, dijo el capellán. El que usted encubrió era de los nuestros. Usted le quitó peso a este lugar firmando lo que firmó. Nos debe continuidad. Los otros 6 me miraron como si eso los tranquilizara. Como si mi culpa fuera un recurso útil. Me hicieron entrar en el círculo. No hubo fuego ni voces del cielo. Solo un silencio espeso y la certeza de que algo subterráneo se acomodaba a través de mí. Una corriente helada subió desde mis pies hasta la lengua. Empecé a hablar. Palabras que no conocía, nombres que creí haber olvidado, escenas que nunca había confesado a nadie. Cada frase que salía de mi boca aligeraba un poco el aire de la capilla y dejaba algo instalado en el fondo de mi cráneo. No recuerdo cómo salimos, ni cuánto duró. Solo sé que, desde esa noche, los apagones ya no me asustan. Porque sé lo que hacen. Se llevan el exceso. Redistribuyen. Dicen que tendré una audiencia de revisión de condena el próximo año. Mi abogado está optimista. Dice que con buena conducta y ciertos informes favorables, podría salir antes. Asiento cuando me habla, pero sé que no voy a ir a ninguna parte. No porque el juez no lo permita, sino porque la cárcel no va a soltar lo que guarda en mí. Si cruzo los muros, lo llevaré conmigo. Y algo, en el fondo de la tierra y de mi cabeza, no está dispuesto a perder territorio. Así que espero. Cada vez que se va la luz y empiezan las voces en el corredor, sé que están eligiendo a otros. Repartiendo peso. Alivian un poco la atmósfera general y, a cambio, siguen cavando hacia adentro. No hay celdas suficientes para todo lo que esta cárcel ha tragado. Por eso construyeron una capilla. Y por eso me hicieron rezar en un idioma que nunca aprenderé, aunque sea mi propia voz la que lo pronuncia. Nunca pensé que le tendría miedo a un preso esposado en una camilla. Mucho menos a uno sedado y con órdenes médicas estrictas. Pero hay cosas que una cárcel no explica con protocolos, y lo que ocurrió en la unidad psiquiátrica de la Penitenciaría Norte todavía me retuerce el estómago cuando intento dormir. Yo era auxiliar de enfermería en el área de seguridad médica, un eufemismo para el pabellón donde enviaban a internos violentos, psicóticos o simplemente incómodos para los directores. Pasaba 12 horas por turno entre gritos lejanos, puertas acolchadas y olor a desinfectante ácido. Nunca quise preguntar demasiado. Aprendí rápido que en la cárcel, la ignorancia es autoprotección. El interno 417P llegó una madrugada lluviosa. No lo trajeron por la puerta principal, lo bajó un equipo de custodia especial que rara vez veíamos. Su ficha estaba marcada con sellos rojos y una advertencia: no estimular interacción. No permitir espejos. Era la primera vez que veía algo así.
Estaba semiconsciente cuando lo subieron a la camilla. Tenía el cráneo rapado, los ojos hundidos y los labios partidos. No parecía peligroso. Parecía agotado. Como si ya no tuviera nada que ofrecerle al mundo. ¿Qué hizo? Pregunté a uno de los guardias del traslado. Me ignoró, pero el otro respondió con un gesto rápido, como si decirlo en voz alta fuera mala idea. Hablaba con lo que no está ahí. No era la primera vez que escuchaba algo parecido. Muchos internos con psicosis hablaban solos. Pero había algo en el tono del guardia, una cautela que no había oído ni cuando tratábamos a homicidas descontrolados. Lo llevamos a la sala 6, una habitación acolchada con luz fría. Mientras le ajustaba las correas de sujeción, él abrió los ojos de golpe. No me miró a mí. Miró el rincón superior izquierdo del cuarto, un espacio vacío, sin sombras porque la lámpara cenital estaba justo encima. Pero él lo observó como si algo se estuviera moviendo allí. No quiero verlo, murmuró, con una voz que me cortó la respiración. Díganle que no quiero verlo más. Intenté tranquilizarlo. Mentí diciendo que no había nadie. Sabía que a veces funcionaba, pero él empezó a temblar, a tirar de las correas hasta lastimarse. Está conmigo, dijo. No va a irse. Llamé al médico de guardia. Le administramos un sedante. Se calmó. Pero la frase quedó en mi cabeza el resto de la noche. Los días siguientes fueron igual de inquietantes. Siempre que entraba a revisarlo, 417B tenía la mirada fija en el mismo rincón, como si allí hubiera algo ocupando el aire. Y lo peor es que dejó de llorar o suplicar, ahora sonreía, pero no una sonrisa normal. Era la misma expresión que se ve en fotos de personas que han renunciado a protegerse. Cada noche hablaba solo. No eran palabras sueltas, era una conversación. Pausada. A veces asentía. A veces negaba. A veces, simplemente, escuchaba. ¿Con quién hablas? Le pregunté al tercer día. Con el que usted también oye, respondió. No lo dije en voz alta, pero entendí perfectamente a qué se refería. Desde que llegó, cada vez que entraba en esa sala sentía algo detrás de mí. No era una presencia clara, más bien un peso en el aire, como si alguien exhalara suavemente en mi nuca. Lo había atribuido al cansancio, pero él lo había verbalizado antes que yo. Esa noche pedí cambiar de sector. El supervisor lo negó. El cuarto día ocurrió el evento que nadie quiso registrar. Fui a cambiar el suero. Cuando abrí la puerta de la sala 6, 417B no estaba sujeto. Las correas colgaban de la camilla, sueltas. Él estaba de pie, mirando el rincón habitual. No debía soltarme, dijo, sin volverse. No lo intenté. Él lo hizo. Di un paso hacia atrás. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Si te soltaste, vuelve a la camilla, dije, intentando sonar firme. Ahora mismo. 417B inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara instrucciones. No quiere que me siente, murmuró. Quiere que usted mire. Y señaló el rincón. No sé cómo describir lo que vi. No fue una figura ni un espectro. Fue una distorsión del espacio. Como si el aire vibrara y se estirara en direcciones imposibles. Sentí un frío repentino detrás de los ojos, un dolor agudo que se expandió hacia las sienes. El sonido del ambiente pareció apagarse, como si estuviera bajo el agua. Retrocedí tan rápido que choqué contra la pared acolchada. No lo mire mucho tiempo, dijo él. Se pega. Esa palabra me clavó un miedo más profundo que cualquier amenaza física. Se pega. Llamé por el comunicador, pero la señal hacía interferencia. El interno se acercó lentamente, pero no hacia mí. Caminó hasta el centro del cuarto y se arrodilló. Parecía estar rezando, pero no eran plegarias. Eran palabras rotas,
como sonidos escuchados por alguien que no entiende el idioma. El aire cambió otra vez. No tenía forma, pero estaba allí. El médico y 2 guardias entraron finalmente. Al ver al interno fuera de la camilla, le aplicaron un calmante más fuerte y lo volvieron a sujetar. Yo solo me quedé contra la pared, incapaz de explicar lo que había visto. Cuando el médico me preguntó qué ocurrió, dije que el preso se soltó y empezó a delirar. Nada más. No mencioné el rincón. No mencioné la vibración. No mencioné la sensación de que algo había cruzado la habitación sin hacer ruido. Primera mentira. Esa madrugada, mientras revisaba historiales, escuché golpes metálicos en el pasillo psiquiátrico. No eran golpes violentos. Eran rítmicos. Como si alguien tocara la puerta con los nudillos de forma metódica. Uno de los guardias hizo una ronda pero no encontró nada. El sonido duró 1 hora, siempre moviéndose, siempre en el límite de la audición. Decidí no acercarme. Segunda mentira. El 5.º día, 417B dejó de hablar en voz alta. Ahora solo movía los labios. Sus ojos seguían negros de ojeras, pero tenía un brillo que no había visto antes. Un brillo que no era suyo. Cuando entré a hacer la revisión final del turno, me dijo algo que todavía me despierta en plena madrugada. Él quiere cambiar de cuarto. No es posible, respondí, sin pensarlo. Pero ya eligió, dijo. Su mirada se clavó en mí. Eligió el suyo. Sentí un frío seco en la nuca. No había nadie detrás, pero juro que algo se acomodó en ese espacio. Un pensamiento invadió mi mente con una claridad repulsiva. Quiero ver desde otros ojos. No era mío. No sonaba como mis pensamientos. No tenía mi voz interna. Era una frase instalada, como si alguien la hubiera dejado caer dentro de mi cabeza. Retrocedí. Tropicé con la camilla. Me rasgué la manga en el borde metálico de la puerta. 417B sonrió con una serenidad que no le pertenecía. Ya empezó, susurró. Lo pedí por escrito, traslado, vacaciones, suspensión médica, lo que fuera. El supervisor dijo que faltaba personal. Que dejara de exagerar. Que el preso tenía esquizofrenia grave, nada más. No insistí. Tercera mentira, fingí creerle. 417B murió 2 noches después. Oficialmente, un paro cardíaco. Extraoficialmente, lo encontraron sonriendo, mirando el rincón vacío. Desde entonces, cada vez que entro en una sala acolchada siento ese peso detrás de mí. A veces lo noto en mi reflejo en los cristales de seguridad, un leve estiramiento de la oscuridad que no coincide con mi movimiento. Otras noches escucho a alguien hablar muy bajito en el pasillo, pero cuando abro la puerta, no hay nadie. Lo peor es que he empezado a mirar el rincón superior izquierdo de cada habitación sin pensarlo. Como si esperara que algo vuelva a manifestarse. Como si quisiera comprobar si ya se pegó. El aislamiento produce 2 tipos de hombres, los que se quiebran y los que aprenden a escucharse demasiado. Yo creía pertenecer al segundo grupo hasta que empecé a escuchar paredes. Llevaba 7 años como custodio en la cárcel estatal La Horqueta. Mi función era simple, vigilar el módulo F, un viejo bloque de máxima seguridad que había quedado obsoleto y que usaban solo para internos problemáticos. El ala estaba tan deteriorada que apenas mantenía la electricidad. Los cables colgaban como raíces negras y el eco de los pasillos deformaba cualquier sonido. Había algo más, el F se mantenía casi vacío por razones administrativas. Solo 3 internos estaban allí, cada uno en celdas separadas por tramos enormes de concreto. Según el supervisor, era para evitar peleas. Según los rumores, era porque demasiados hombres habían perdido la cabeza en esas habitaciones húmedas. Nunca pregunté.
Nunca quise que mi nombre apareciera en informes que terminaran en la oficina principal. El interno que inició todo se llamaba Rubalcaba. Llevaba años sin visitas y nadie sabía si tenía familia afuera. Era callado, retraído, y nunca pedía nada. Comía, dormía, respiraba y ya. Hasta que comenzó a pasar las noches pegado al muro norte, murmurando palabras que no coincidían con ningún idioma que yo conociera. Yo hacía las rondas cada 2 horas. Las cámaras del F funcionaban mal, así que dependía de mis ojos. La primera vez que lo vi, pensé que hablaba con un insecto o con alguna grieta. La segunda, noté que no estaba hablando hacia la pared, sino escuchando. Su oído estaba literalmente apoyado al concreto. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté una madrugada. Rubalcaba se apartó con lentitud. Su rostro parecía más viejo que el día anterior. Dice que no le gusta cómo guardan los cuerpos, respondió. Sentí una punzada de molestia. A veces los internos inventaban cosas para llamar la atención, pero su tono no era manipulador. Sonaba como alguien que repite un mensaje que no entiende. ¿Quién te dijo eso? Miró la pared. No a mí. A la pared. El que está dentro. Intenté no reír. En el F había muchas formas de locura, pero esa respuesta tenía una convicción fría que me incomodó. Las noches siguientes se volvieron un desfile de incoherencias. Rubalcaba conversaba con el muro, se quedaba quieto hasta el amanecer, o se reía por cosas que nadie más podía ver. Pero lo peor no era él, era el eco del módulo. El F tenía un silencio propio. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino presencia de algo inmóvil. Rubalcaba rompió ese equilibrio. Y cuando la estructura respondió, lo hizo de maneras que no supe explicar. Las tuberías vibraban a las 3 de la mañana sin razón. La pintura se descascaraba formando líneas rectas. En una ronda, vi que el muro norte tenía una zona más oscura, como una humedad que avanzaba desde dentro. No le conté nada al supervisor. Primera omisión. El incidente ocurrió en la 5ª noche. Al llegar a la celda de Rubalcaba, lo encontré de pie, mirando la esquina superior del muro norte. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Su sombra, sin embargo, se movía con un retraso mínimo, como si fuera otra cosa intentando imitarlo. Me acerqué con cautela. Él levantó la mano y la apoyó sobre el concreto. «Va a salir», susurró, esta vez audible. «¿Qué va a salir?». No quería la respuesta, pero necesitaba la pregunta. Lo que dejaron ahí cuando construyeron el módulo. Tragué saliva. La historia oficial decía que el módulo F se erigió sobre el terreno de un antiguo depósito militar. La historia no oficial afirmaba que, durante la dictadura, usaron estos cimientos como fosas improvisadas. Nada confirmado. Nada comprobable. Pero algo en la mirada de Rubalcaba me hizo pensar en esas historias. Cuando intenté apartarlo para revisarlo, me tomó del brazo. Sus dedos estaban helados, como si hubiera tocado agua sucia durante horas. «Quiere otro cuerpo», dijo. «No quiere seguir solo». Lo tiré al piso sin pensar. Él no se resistió. Solo quedó ahí, respirando rápido, como si yo hubiera interrumpido una ceremonia. En mi siguiente ronda, lo encontré muerto. Sin violencia. Sin heridas. Sin indicios de suicidio. Estaba sentado contra el muro norte, con la cabeza apoyada en él, como si hubiera decidido dormirse ahí. Llamé a los médicos. Llegaron tarde, como siempre. Se limitaron a firmar la muerte y mover el cuerpo. Pero cuando retiraron el cadáver, vi un detalle que casi me hizo vomitar. El muro tenía una marca. No era humedad, ni sangre, ni suciedad. Era la forma de una mano. Una mano abierta, impresiona desde adentro del concreto. No lo anoté en el reporte. Segunda omisión. Tras su muerte,
Pensé que todo se calmaría. Pero el F se volvió más pesado, más silencioso, más expectante. A veces, mientras caminaba por el pasillo, sentía un golpeteo leve siguiendo mi paso desde el otro lado del muro. No era eco. No coincidía con mis movimientos. Era otra cosa intentando acompasar mis pasos. Los otros internos también cambiaron. Uno comenzó a llorar sin razón, siempre mirando hacia la celda vacía de Rubalcaba. Otro se negó a dormir. El tercero pidió ser trasladado antes de que el muro lo llamara. Nadie tomó su petición en serio. Una noche, durante una tormenta especialmente feroz, las cámaras del módulo fallaron. El supervisor me ordenó inspeccionar el ala completa. Al llegar al muro norte, la temperatura bajó varios grados. Era como entrar a un sótano subterráneo. El concreto respiraba. No era imaginación. ¿Lo hacía? El compás era lento, pero real, una expansión mínima, una contracción leve. Como un animal dormido. Me acerqué sin entender por qué. Apreté la palma contra el muro. Sentí un pulso. Uno ajeno al mío. Detrás de esa capa gruesa de concreto, algo se movía. No intentaba salir. No todavía. Solo palpaba, midiendo, ubicándose. La misma voz que había escuchado Rubalcaba recorrió mi cabeza como un hilo helado. Ahora falta uno. Me aparté con violencia. Corrí hasta la caseta de vigilancia. Pero cada paso que daba parecía más lento. Como si el aire quisiera retenerme. Cuando revisé el monitor, el F apareció completamente negro. Todas las cámaras apagadas. Todo el módulo ciego. Y entonces empezó el ruido. No un golpe, no un lamento, un arrastre sordo, constante, profundo. Algo rozando el concreto desde el interior del muro, avanzando a lo largo de la estructura, como si buscara debilidades. Los demás funcionarios lo escucharon. Pero cuando pedimos intervenir, el supervisor respondió: es el sistema de tuberías. No exageren. Sabíamos que mentía. Su voz temblaba. Desde esa noche, el muro cambió. Las grietas se movieron de lugar. Las manchas de humedad formaron patrones que parecían líneas, caminos, direcciones. El aire del módulo se volvió espeso, casi respirable. Y a veces, cuando paso de madrugada, siento que el concreto vibra justo cuando mi mano roza la baranda. Como si me reconociera. Como si esperara mi turno. No pedí traslado. ¿De qué serviría? Todo lo que ese muro guarda se mueve lento, pero aprende. Se adapta. Rubalcaba fue solo la primera grieta. Yo soy la segunda. Lo peor es que cada noche, antes de terminar mi turno, una parte de mí se detiene sola frente a la celda vacía. No para vigilar. No para revisar. Para escuchar. Y el muro siempre devuelve lo mismo. Un pulso. Paciente. Hambriento. Creciente. Para algunos guardias, las cárceles son edificios de concreto. Para mí, siempre fueron cuerpos, sudan, respiran, guardan fiebre. El penal donde trabajé durante 9 años, la penitenciaría Los Altos, tenía un corazón propio. Y ese corazón latía en el subsuelo. Yo era parte del equipo de mantenimiento nocturno. No llevaba arma. No tenía autoridad. Solo un manojo de llaves, un carrito con herramientas viejas y un radio que fallaba más de lo que funcionaba. Mi trabajo era reparar filtraciones, cambiar focos, revisar calderas. Era el tipo de labor que nadie quería hacer y que solo recordaban cuando algo explotaba. Lo que descubrí no comenzó con ruidos, ni sombras, ni internos delirando. Comenzó con una puerta que no debía existir. El subsuelo 2 era un área clausurada desde hacía décadas. Oficialmente, tenía fallas estructurales.
Extraoficialmente, había servido como zona de castigo durante la dictadura. Nadie quería bajar allí. Incluso los guardias usaban excusas para evitar revisiones. Una noche de lluvia, el supervisor ordenó inspeccionar porque un tubo principal había perdido presión. Fui solo. No había radio que sirviera bajo 3 niveles de concreto. Al llegar al último tramo del pasillo, vi algo nuevo, una puerta metálica sin número, recién pintada, con un candado industrial que yo no conocía. No estaba en ningún plano. No debía existir. Pero estaba ahí, al final del corredor que llevaba años tapiado según el inventario de infraestructura. Me quedé quieto varios minutos. La pintura aún tenía brillo, como si la hubieran colocado esa misma tarde. Me acerqué. La puerta exhalaba calor. Como si detrás hubiera una maquinaria funcionando. O algo vivo. La toqué con las yemas de los dedos. Sentí vibración. No eléctrica. Orgánica. Como un zumbido profundo, grave, que se proyectaba a través del metal. Retiré la mano al instante. El sonido siguió retumbando en mis huesos. Volví a subir sin reparar nada. No reporté la puerta. Primera omisión. Las noches siguientes, el calor del subsuelo aumentó. Las paredes sudaban humedad espesa. Las tuberías vibraban sin motivo. Algunos internos empezaron a quejarse de que el agua de las duchas salía turbia, con olor a óxido. El supervisor atribuyó todo a fugas menores. ¿Mentía? Lo sabíamos por el tono con que lo decía, evitando siempre mencionar el subsuelo 2. Una madrugada me tocó bajar otra vez. El aire estaba insoportablemente caliente, casi viscoso. El sudor me corría por la espalda antes de llegar al primer tramo. Cuando encendí la linterna, el haz se deformó, como si algo en el ambiente doblara la luz. No quería acercarme a la puerta, pero la presión del calor guiaba el camino. Las paredes parecían palpitar. Cada 10 pasos, las luces de emergencia parpadeaban, aunque el generador mostraba niveles normales. Cuando llegué al corredor final, la puerta estaba abierta. No de par en par. Apenas un resquicio. Pero suficiente para dejar escapar una oleada de aire caliente que olía a hierro, carne y humedad atrapada durante años. Me temblaron las manos. Empujé un poco la puerta. El metal emitió un crujido que se sintió más como un lamento que como fricción. Adentro, la penumbra era espesa. Iluminé con la linterna. No era una celda. Era una sala circular, con paredes curvas de concreto agrietado. El piso tenía surcos profundos, como marcas de arrastre recientes. En el centro había una rejilla enorme, oxidada, que vibraba con cada exhalación del subsuelo. Del interior de la rejilla salía un sonido húmedo. No un rugido. No un suspiro. Algo entre respiración y succión. Como si el penal entero estuviera inhalando. Un brazo me rozó. No humano. No corpóreo. Un impulso caliente, como una columna de aire presionándome el costado, empujándome hacia adelante, hacia la rejilla. Retrocedí de un salto. Mi linterna cayó dentro de la sala, rodó por los surcos y se detuvo al borde de la rejilla. La vibración aumentó. Algo debajo de la rejilla se movió. No vi forma. No vi piel. Solo un desplazamiento masivo, como si algo inmenso estuviera cambiando de posición bajo nosotros. El concreto tembló. Una corriente de aire caliente salió disparada hacia mí con la fuerza de una respiración profunda. La puerta comenzó a cerrarse sola. Corrí. No miré atrás. La puerta se estrelló justo cuando crucé el umbral. No había viento suficiente para mover esa lámina de metal. Algo la había empujado desde adentro. Subí jadeando los 2 niveles, con los oídos zumbando. Cuando llegué a la superficie, me desplomé en el pasillo. No dije nada.
Nadie preguntó. Segunda omisión. Los días siguientes fueron peores. El calor subterráneo subió por los ductos. Los internos empezaron a quejarse de pesadillas donde el penal respiraba encima de ellos. Algunos afirmaban que el concreto goteaba sangre. Las cámaras captaban distorsiones térmicas, fluctuaciones imposibles. Pero el supervisor insistía en que todo estaba bajo control. Una semana después, durante una revisión rutinaria, el módulo F reportó problemas de drenaje. Eso significaba bajar de nuevo. Traté de inventar una excusa. Fingí dolor en la pierna. Alegué cansancio extremo. Pero nadie más conocía el subsuelo tan bien como yo. Me obligaron a ir. La puerta seguía ahí. Solo que ahora estaba entreabierta. No por una brecha mínima, sino por 20 centímetros. Del interior salía un calor opresivo, húmedo, casi vivo. Y un sonido. Un golpeteo lento, rítmico, similar a un corazón. Mi respiración se volvió entrecortada. Avancé unos pasos. Dentro de la sala circular, algo había cambiado. La rejilla estaba levantada. No por completo, pero sí lo suficiente para revelar un espacio negro, profundo, respirante. A través de la abertura, vi algo que no debería existir en un edificio, una superficie pulsante, como tejido vivo, como carne presionando contra concreto fracturado. ¿El corazón del penal? No figurado. Literal. Un órgano palpitante, enterrado bajo toneladas de cemento. Y algo dentro de él se movía. Cuando di un paso atrás, escuché una voz dentro de mi cabeza. No era humana. No articulaba en palabras. Pero transmitía un mensaje claro, una necesidad primaria. Aliméntame. No con comida. Con cuerpos. Con hombres. Con culpa. Con lo que fuera que la cárcel digería a lo largo de los años. Me alejé tambaleando. Subí al primer nivel casi gateando. Regresé al módulo con la cara empapada en sudor y manos temblorosas. No dije nada. Tercera omisión. El penal comenzó a fallar de formas inexplicables, rejas que vibraban sin razón, luces que se apagaban al unísono, tuberías que explotaban en sectores específicos. No era deterioro. Era hambre. Un guardia desapareció en el turno de madrugada. Uno que patrullaba cerca del antiguo acceso al subsuelo. Dijeron que había escapado con un interno cómplice. Mentira. Yo sabía dónde había ido. O, mejor dicho, dónde lo había arrastrado la estructura. Este es mi último turno. Lo sé porque, desde hace horas, escucho el golpeteo desde debajo de mis pies. Cada vez es más fuerte. Más rápido. Como si algo estuviera subiendo. En la pared frente a mí, el concreto empieza a agrietarse. No pienso correr. No puedo. Hay un calor detrás de la puerta del pasillo. Un calor respirante. Casi amable. Como si el penal estuviera agradeciendo mi silencio todos estos años. Me siento en el piso. El golpeteo se acerca. El corazón del penal ya eligió su próximo trozo. Y quiere que sea yo.